la entrevista que vamos a tener ahora con Ismael Jalil, compañero, abogado, militante, defensor de la causa palestina, del pueblo árabe, porque él tiene allí sus orígenes. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Siempre. Sí, varias veces, sí. Es casi columnista del programa. Una vez por mes y medio lo estamos llamando. Ahí. Ismael Jalil, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, acá estamos con Javi Rodríguez. Buenas tardes. Y yo, Daniel. Hola, Javier. Un gusto. Bien, tenemos un pequeñísimo delay, creo que se llama. ¿Estás allá en la cordillera? Claro, estoy en Mendoza, sí, llegué ayer. Bueno. Pero andás de viajero porque estuviste unos cuantos días en Medio Oriente, en Irak o Irán, no escuché bien, y Palestina, y Líbano. Estuve, una de las cosas que aprendí, no estuve en Medio Oriente, estuve en el Levante Oriental. Ahí va. Porque Medio Oriente es un término colonialista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se tomaba en cuenta Londres. Entonces, entre Londres y el Extremo Oriente está el Medio Oriente. ¿Me explico? Perfectamente. Pero se tomaba Londres. Perfectamente. Entonces, se habla del Levante Oriental. El Levante Oriental, muy bien, vamos aprendiendo. O el Asia Menor, por decir, por reflejar alguna cuestión, ¿no? Alternativa. Y estuve en Irak. Fundamentalmente en Irak. Exacto, Irak, que en visité 3 ciudades de Irak, naturalmente Bagdad, Karbala, que es una ciudad santa de los musulmanes chiíes, y Nayaf, que es otra ciudad también del desierto, ¿no? Hemos invitados con Vanina Biasi, que no pudo ir porque enfermó justo el día anterior a viajar. Pero los dos como perseguidos hicimos a la 4ª conferencia global por el derecho al retorno del pueblo palestino, que se realizó ahí en Irak, y en esas distintas ciudades estuvimos recorriendo para conocer un poco también la realidad de... Hola, Ismael Jalil. Pueblo, probablemente se cortó un cachito para conocer la realidad, decías, de Irak. Te decía que está considerado hoy el cementerio más grande del mundo después de los ataques sucesivos del imperialismo yanqui, ¿no? Claro. Que ya conocemos. Sí. Sí que está en pleno proceso de reconstrucción. Son ciudades que se están reconstruyendo, están enclavadas en el medio del desierto con dificultades muy severas para poder prosperar, pero con un pueblo que tiene una constitución moral y una estructura poblacional admirable, ¿no? Porque resisten y se levantan y siguen, y encima brindan su solidaridad, mandan sus médicos y médicas a Gaza, armaron institutos para curar a los que pudieran sacar de Gaza y enviarlos hasta Karbala, por ejemplo. Cosas increíbles, vimos cosas increíbles. Realmente no nos imaginamos nunca la dimensión de lo que puede un país como Irak, ¿no? Un país que está, insisto, tratando de recuperarse, al que hicieron pelota los yanquis, porque Irak es una cuna de civilizaciones, ¿no? Sí, claro. Bagdad. Cualquiera que recuerde, no saben ustedes lo que es atravesar el Éufrates, por ejemplo. Para mí fue una sensación única. Es cuna de civilizaciones. Ya lo decía Enrique Dussel, que para quienes estamos eurocéntricamente educados, la antigüedad parece que empezó con Grecia y Roma, claro. Pero resulta que
bastante miles de años antes, ya estaban ahí los cananitas, los asirios, los caldeos, los fenicios, la Mesopotamia, naturalmente, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Menos para los cordobeses, porque nosotros cuando llegamos a Roma teníamos un compañero cordobés y cuando cruzamos el Tíber o Tevere, igual que la Cañada. Absolutamente, absolutamente. Así que, bueno, eso estuvo ahí a la vista de todos nosotros, fue verdaderamente muy choqueante atravesar el desierto y a la vez ver lo que ha hecho el imperialismo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde poblaciones enteras fueron destruidas y vos ves en el medio del desierto, en esa franja de asfalto que lo cruza, porque hay una ruta que une esas tres ciudades, a ambos costados que vos ves arena, estamos hablando de un promedio en el medio del desierto de 50 grados de calor, ¿no? Para que te des una idea, 50 grados centígrados. Y ver de pronto que aparece un poblado con 40, 50 casas y al lado, bueno, los restos de lo que quedó de la guerra, ¿no? Claro. Y te llama la atención poderosamente cómo la gente desarrolla su vida en condiciones muy difíciles, pero no pierde sus costumbres, su cultura, y no venía bien con Saddam Hussein tampoco, porque esa era una región que... Hola, Ismael, Jalil. Hola. Bueno, ahí tenemos dificultades con la comunicación con Ismael Jalil, que está en Mendoza. Ahí va. Ahí se cortó un poquito, ¿Nos escuchás? Yo escucho perfectamente. Bueno, mira, acá se cortó un poquito. Entonces, bueno, Y por otro lado, bueno, lo del Kurdistán, que es como un enclave de Estados Unidos, por los pozos petroleros ahí. Claro. Y algo muy curioso, que es la combinación entre el gobierno actual de Irak y la resistencia islámica, que codo a codo están defendiendo todo un proceso de reconstrucción. ¿El gobierno y la resistencia islámica tienen la misma orientación política? Contanos un poquito de eso. En este momento, la orientación política del gobierno iraquí, a punto tal que comparten el Ministerio de Defensa. Es decir, vos vas por las calles y te podés encontrar con un vehículo del oficial, por así decirlo, y un vehículo de la resistencia islámica. Claro. Patrullando, ¿no? Pero pasan desapercibidos, realmente pasan desapercibidos, porque hay una cosa de cohesión con el tema religioso muy grande, y entonces aparecen gestos de una cultura completamente diferente a las nuestras, culturas que muchas veces es en muchos aspectos para criticar y en muchos otros, muchos más, para aplaudir, ¿no? No sé, desde el rol de la mujer, que acá está tan estigmatizado y es tan chabacano la lectura que se hacen, y donde allá te encontrás con las mujeres ataviadas de acuerdo a la cultura de sus lugares, pero con un desarrollo integral, ¿no? Claro. Con sus cosas también, naturalmente, con el otro costado, que es para criticar, pero vos vas a encontrar una mujer manejando autos, vas a encontrar una mujer recibiéndose de técnica radióloga, o siendo la directora de una universidad o de un instituto médico, o formando parte de una asamblea en donde se discute en cuestiones básicas de producción, digamos, cualquier cosa menos la mujer sumisa y ese cuadro de mujer sometida que la lectura mal informada quiere instalar en estos lugares, ¿no? Entre nosotros. Claro. Y ahí tuvieron varios encuentros asistieron vos con Vanina, o sea, que eran parte de la misma... Exactamente. Vos sos el abogado de Vanina, ¿no es cierto? Yo formo parte del equipo abogado de Vanina, bueno. Sí, exactamente. Fueron como un... Yo soy el abogado formal, claro. Y soy el abogado de Bodart. De Bodart, claro.
Pero ayer el otro día el miércoles me la crucé a Vanina y en el Congreso, en la marcha de los jubilados, y me acerqué y le dije, me hablaron muy bien de vos. Y bueno, después le dije tu nombre, Jalil. Sí, bueno, también, no sé qué me dijo. Y después le dije mi nombre y sos vos. Bueno, sirvió para acercar. Entablar el vínculo. Sí, que nunca viene mal entre la militancia. No, por supuesto. Y máxima entre dos referentes, porque ustedes lo son. Sí, te quería contar que estuvimos con casi 60 delegaciones de todas partes del mundo. De América Latina estuvo Chile, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, de habla hispana, España naturalmente. Ahí armamos un grupito de hispanoparlantes con un eurodiputado, 2 eurodiputados por España que han sostenido banderas, que la gente los puede ver ahí en Instagram, muchos de sus discursos, han sostenido banderas realmente importantes. Y después el vínculo con gente de otras partes del mundo, como el caso de gente de Sri Lanka, de Filipinas, de China naturalmente, bueno, el resto de muchos países árabes y africanos, y sobre todo de África, ¿no? Contactos directos con pakistaníes, con gente de todas partes, argelinos, con una historia, no hace falta que yo te diga, y nada menos que a vos, lo que significa poder entablar una charla, aunque sea así, con una lengua medio extraña, con gente que lleva la historia de Argelia, de la resistencia argelina encima, ¿no? Sí. Es decir, ha sido verdaderamente algo, y después, bueno, lo central, el testimonio de los palestinos que pudieron huir del genocidio y que te cuentan cosas impactantes, que no es lo mismo leerlas en un diario, a sentir el olor del relato, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí es donde aparece todo el humanismo de aquel que Merbat, yo te lo resumo en esta mujer, Merbat perdió a 33 familiares en los bombardeos. En el último bombardeo escapaban y el último bombardeo les mató a sus padres y a sus nietos, para que se tenga una dimensión de lo que es eso. Esta mujer con un hilo de voz, sin embargo, estaba ahí peleándola, yo digo que salvó su vida, pero no porque sacó el cuerpo de Palestina, salvó su vida porque siguió luchando. Y entonces estaba ahí diciéndome a mí, te preguntarás, porque yo le decía, ¿qué puedo hacer? Porque esa mujer en un momento dado lloraba desconsoladamente frente a la actuación de un actor que cerró el acto inaugural del Congreso y que el hombre simulaba levantar cadáveres, ¿no? Entonces ella lloró desconsoladamente. Y vos sabés que no se la puede abrazar a la mujer ahí por una cuestión religiosa, y uno es respetuoso de todo eso. Pero lo primero que te surge es querer abrazar a una persona que está en esas condiciones. Cuando se tranquilizó pudimos hablar, y yo medio que conmovido como estaba, le dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué puedo hacer yo acá en un congreso cuando a vos te mataron? Y lo único que me dijo fue, si vos vas a tu país, a tu pueblo, y comentás esto, suficiente, porque la gente de tu pueblo debe ser como yo, y va a sentir y va a saber lo que tiene que hacer y dónde tiene que alinearse. Es decir, en el medio de semejante dolor, el ejemplo de lucha y de vida que me da una persona que tenía todo perdido, ¿no? Claro. Sí, qué tremendo. Y ya con esto cubriste lo que te iba a preguntar, pero lo mismo te voy a decir. Vos que sé que tenés tu beta poética, ¿qué mensaje, pero no es para terminar, porque vamos a seguir, qué mensaje te quedó de ese encuentro? No solo de la cultura de Irak y de la Levante de Oriente, sino del conjunto de las delegaciones que estaban presentes ahí. Que ¿qué es lo que más me quedó, lo que más me conmovió? Es, no sé si es poético, pero la solidaridad internacionalista es poesía pura, de la mejor. Es de la mejor, es la más hermosa, que cuando Vanina Biasi se bajó del escenario después de dar su discurso en castellano, se acerque un
para que les quede claro a la gente. A ver, un cura sunita, que es una de las tribus musulmanas, ¿no? Sí. Y le haya dicho, yo no sé lo que usted dijo, pero estoy completamente conmovido y emocionado. Sí. Es maravilloso, ¿me entendés? Sí, claro. Porque le llegó el que sentimiento. de pronto levantemos, que yo me pude haber abrazado con un yemení, que el yemení es el tipo más pobre del Levante Oriental. Es el país más pobre del Levante Oriental, pero donde puede pelea y lucha y los vuelve locos. Al imperialismo le ha tenido que poner una flotilla ahí enfrente y no los puede terminar, y que yo lo haya abrazado con un sentimiento tan especial. ¿Y qué querés que te diga? Fue la revelación más grande de mi historia, fue lo más grande que me pasó en la vida, porque sentí que no había distancia pese a los 20.000 kilómetros que nos separan. ¿Me comprendés? Sí, totalmente. Para ir entrando en el otro tema, porque Después estuve en el Líbano. No es para desmerecer lo del Líbano, cuidado. Sí, por eso te quería... El Líbano... Sí. Sí. No, te quería hacer una pregunta que es necesario explicarla, que es el tema de que nos explique a nosotros y a la audiencia la diferencia entre semitismo, y sionismo. judaísmo y sionismo, de esas tres conceptos. Semita, que es el más amplio. Es muy claro, es muy fácil de explicar y de desentrañar, Daniel. Sí. El semita es el descendiente de Sem. Por lo tanto, de la Biblia. Exactamente. En términos bíblicos es el descendiente de Sem. Ese es el semita. Por lo tanto, semita es todos los pueblos árabes. Todo eso es como una lengua, ¿entendés? Sí. Toda la lengua árabe, toda la lengua etrusca, toda la lengua de esa zona, ¿viste? Claro. Donde incluyen a gente de religión judía nacida ahí. Claro. ¿Está bien? Porque el judaísmo es una religión. Es una religión. El judaísmo se extiende en distintos pueblos. El judaísmo es una religión. No es lo mismo el semitismo que el judaísmo. Claro. ¿Está claro? Sí. ¿Y el sionismo? Dentro del espectro. Es un movimiento político, es una organización de carácter terrorista, es ideología pura, y es surgida a finales del siglo XIX, casi comienzos del XX. O sea que... Y se han apoderado. Sí. No, seguí. Digo que se han apoderado de la figura del semitismo y del judaísmo. Sí. Y del judaísmo para tenemos dificultades acá con la... ¿Vos estás moviendo en algún lugar para...? Porque yo escucho perfectamente. Bueno, ahí seguimos. Estabas mencionando el tema del sionismo. Perfectamente. Claro, estoy diciendo que el sionismo se mimetizó con el semitismo y con el judaísmo para encubrir sus crímenes. Es decir, que cuando el sionista se reivindica semita y judío, en realidad lo que está haciendo, lo puede serlo totalmente, pero cuando ya le quiere dar la misma entidad y plantear que si vos te tirás en contra del sionista, te tirás en contra del semita, es como plantear que si vos criticás al peronismo sos un antiargentino, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, totalmente. O criticás a un radical, sos un antiargentino. ¿Está claro? Sí, totalmente. Muy bien. El sionismo, que es esa organización criminal que desató 26 masacres sobre el Levante Oriental. Daniel, vos tenés algunos años como yo y recordarás en el año 82, no sé Javier, pero en el año 82 la gran matanza de Sabra y Yatila. Sí, conozco. Sí, me acuerdo. Fue un bombardeo sobre un campo de refugiados. Ese campo de refugiados está en Beirut. Yo tuve la posibilidad de entrecruzarme con los habitantes de eso que ahora es lo que podríamos llamar nosotros un barrio de emergencia aquí en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Se fue transformando de a poco. Ahora, los vestigios de ese bombardeo, han sido
verdaderamente increíbles, porque imagínate vos en el año 82, que no existía jamás en el 82, anticipo, y tampoco existía con el peso que tiene hoy Hezbollah. ¿Quién existía? Existía el ente ocupante, existía Israel. Quiere decir que el problema es Israel, el problema no es ni Hamás ni Hezbollah. Porque entonces, una pregunta que tenía preparada y que empalma justamente con lo que estás diciendo, no todo empezó el 7 de octubre de 2023. Claro. Pero Daniel, escucha esto, porque es el 80% de la población en Gaza era pobre. Y la desocupación alcanzaba el 50%, a una población cuyo 75% era menor de 25 años. Claro. Sufrió 26 masacres. 26 por ejemplo, masacres. 26 masacres, sin contar Sabra y Yatila. Es decir, si yo te cuento nada más que las... Ismael. Israel en el año 2005... se le corta. Hubo más de 6.000 muertos por Palestina. En una marcha sola hubo 1.000 muertos, en la represión de una marcha, por parte de las armas del ente israelí. Entonces, ¿cómo me venís a decir que empezó esto el 7 de octubre? Sí. Y si empezó algo... No, yo te lo hice como pregunta didáctica para que les pongas a la audiencia. Sí. Como dijo esa militante, ¿cómo empezó? Hola. Sí, ahora te escuchamos. Ahí se escucha, ¿eh? ¿Hola? Sí, se escucha. Hola. Te estamos escuchando. Sí. Bueno. A ver, ¿nos escuchás? Bueno, ahí escucho. Ahora sí, ahí va. Ahora te escuchamos. Bueno, decía que no sé en qué momento se pudo haber cortado. No, estabas... mencionando las masacres. Sí. Y estabas hablando de... que había 6.000 muertos sin contar Sabra y Yatila. Claro. Y bueno. Y en una sola manifestación 1.000 y pico de muertos hubo. Ahí va, eso. En la represión de una manifestación. Sí. En un año hubo 5.900 detenidos. Muchos de ellos menores de edad, que siguen detenidos, sin proceso. Muchos de ellos sometidos a tortura, porque el llamado Estado Democrático de Israel tiene legitimada la tortura. No tiene constitución, pero tiene legitimada la tortura. Es decir, que en determinadas circunstancias es factible que para soltar información se recurra a la tortura del detenido. Y también sabemos, puede ser que también utilizan a los chicos y a civiles en general como escudos humanos, porque estuve viendo videos. Sí, bueno, eso es una práctica habitual. Es una práctica habitual, sí, claro. No, bombardean hospitales, mi hermano. Sí. Es decir, no respetan lo más elemental. Otra de las cosas que ha tenido este genocidio es que explotó por los aires todo el conjunto de ordenamiento internacional, ¿entendés? Claro, no existe más eso. En la práctica no existe más, es letra muerta. Hacen lo que quieren. Exacto. Perdón, pregunta. De hecho, ayer mismo puede ser que, tengo entendido que asesinaron al primer ministro de Yemen. No, de Yemen. Sí. Claro, de Yemen. Lo bombardearon desde Israel. Sí. Para asesinarlo. Bueno, eso es lo que hacen comúnmente. Yo te digo, en el Líbano, el sur del Líbano, yo estuve a 19 kilómetros de la frontera. Yo vi explosiones. Claro. Los hacen con drones. Primero, entran helicópteros sin tripulación, helicópteros de reconocimiento. Y capaz que vos estás comiendo con la gente en el campo y los ves venir. Y la gente sale corriendo para todos lados. Claro. Y después que pasaron esos helicópteros de reconocimiento, esperar no escuchar algún ruido de algún dron no tripulado, por ejemplo, que eso es lo que ha ocurrido en Nabatille, en Mara, que el pueblo de mi abuelo, que está ahí también en el sur del Líbano, y después, bueno, lo que pasa en el Valle del Beca, la situación de Siria, que se ha transformado en una especie de
esbirro y esclavo de Israel, ¿no? Sí, sí. Entonces eso agrava todavía mucho más la situación del Líbano. El Líbano está sometido a constantes bombardeos. Hay más de 100 violaciones al alto el fuego por parte de Israel desde el noviembre del año pasado. Ustedes tienen una idea de lo que significa eso. Ustedes tienen una idea de lo que significa el bombardeo. Pueblo es un barrio del sur del Beirut, en donde está afincada la mayor parte de la gente de Hezbollah. Y entonces le tiran a los edificios. Ahora, hay algo que es maravilloso, ¿no? Porque una de las expresiones es aquí nadie se rinde. Y ese aquí nadie se rinde te llena de orgullo realmente, porque la pena que a vos te da ver las condiciones en que la gente... Pero al mismo tiempo, ahí se nos cortó la comunicación. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos decía? No, que digo que al mismo tiempo que tienen que vivir en esas condiciones, ellos te dicen, los nuestros no son muertos, son mártires. Sí. Y un mártir es el que pierde la vida al que lo matan en defensa de sus ideales y sus convicciones. Es decir, no es cualquier cosa, ¿me explico? Sí. Tiene un valor moral espectacular. Digamos, yo creo que es muy difícil la situación, porque no nos olvidemos nunca que siempre se trata de las vidas humanas, que se pueden perder del modo más trágico. Bueno, ahí nuevamente... 60 balcones al mismo tiempo. Sí, ahí va. Dale. No, lo que pasa es que la comunicación es por WhatsApp, y las comunicaciones por WhatsApp son malas. Son malas, sí. Ese es el problema. Bueno. No sé si ahí estoy más o menos en... Ahí se escucha. Una consulta breve. Sé que en estos días, si mal no entiendo, va a tener lugar en la ONU una sesión especial donde se supone que se va a plantear... El 15. Exacto, el reconocimiento como Estado, ¿no?, a Palestina, pero tengo entendido que Estados Unidos obviamente ya planteó no solo que no iba a estar de acuerdo y demás, sino que escuché hasta que amenazaron de que no iban a permitir que tenga lugar, digamos, que arribe la delegación palestina. Claro, bueno, pero por eso te estoy diciendo que explotó todo el sistema internacional. Exacto. Internacional. No se respeta más eso. Ahora, esa declaración está bien, creo que hay que tenerla, eso es auspicioso. A esta altura, si funcionaría todo el derecho internacional, lo que tendríamos que estar peleando es la expulsión de Israel del sistema de Naciones Unidas. Claro. Y convertirse en lo que ya es definitivamente, que es un Estado paria. Porque es un Estado que no respeta absolutamente nada, y que los pueblos del mundo, sin diferencias, no los gobiernos, no el establishment, los pueblos del mundo repudian y rechazan. El Estado de Israel es un repudio constante en todos lados. Me decía la gente en los distintos aeropuertos donde estuve, que no se los ve más, que no pueden ir los que van con pasaporte israelí porque son repudiados. Esta es una realidad que... Bueno, sabemos que de hecho Netanyahu suspendió aparentemente la visita que estaba planeando hacer para acá. Sí, no viene. Al final se bajó. Bueno, un gran triunfo de la militancia argentina, gran triunfo de la militancia argentina, porque le metimos denuncias a lo largo y ancho de todo el país. Hay denuncias en Comodoro Pi, pero hay denuncias en Chubut, hay denuncias en Salta, hay denuncias en San Rafael Mendoza, para que algún juez tome la directiva de detener a Netanyahu hacia arriba al país. Sumale a eso el proyecto de Brasil de impedir que Netanyahu atraviese su espacio aéreo. Bueno, empezamos a tener respuestas ya de otro carácter, ¿no? Claro. Ismael Jalil, danos un saludo para la audiencia y continuaremos, como lo hacemos cada mes y medio más o menos, tenemos una comunicación con vos, porque es un tema de primer orden. ¿Qué nos podés decir? ¿Ahí me escuchan? Se escucha. Sí. Yo lo único que quiero decir es saludarlos con el saludo árabe por excelencia, que es Salam Aleikum, que significa que la paz sea con todos. Ahora, para que esa paz exista, primero debe haber justicia. Y esa justicia, por la forma en que sea, tiene que llegar. Si no es
por las conversaciones, por los tratados, será por la fuerza. Pero sin justicia no habrá paz. Esto es algo elemental, que lo sepa todo el mundo. Debe haber justicia para que haya paz, que es lo que necesitamos, ¿no? Para que esos pueblos puedan vivir. Y no hay solución de 2 estados posibles. Tiene que terminarse el Estado de Israel como tal, y esto no significa de ningún modo terminar con su población, sino terminar con su estructura burocrática, establecer un Estado único en el cual puedan convivir las personas, los seres humanos de una y otra raza o religión. ¿Está? Me parece que eso es lo que tenemos que pelear y por eso tenemos que levantar la bandera. Muchas gracias, Ismael Jalil, por tu amplio informe, y amplio y sentido informe de tus raíces, y que bien merecido. Y perdón. Sí. Y perdón, me olvidé de algo fundamental. En este momento se está tratando en el Líbano la posibilidad del desarme de Hezbollah. Es verdad. Sí, que es una exigencia de Estados Unidos. Yo les puedo asegurar lo que habla la gente en Beirut, porque una de las cosas que habían apuntado era una guerra civil, digamos, formarle al Líbano una guerra civil y de ese modo obligarlo a Hezbollah a tener que entregarse. Bueno, en el Beirut circula una frase 20%, pero si el sionismo ataca, lo va a apoyar el 70%. Repetí de nuevo, porque no se escuchó el... Hoy a Hezbollah... Sí. Hoy a Hezbollah lo apoya el 30%. Sí. Pero si el sionismo ataca, lo va a apoyar el 70%. Sí, claramente. Está claro. ¿Está claro? Una pregunta más. Claro, pues. entonces, sí. Líbano, ¿tiene ejército? Sí. Sí. Hola. Sí. Hola. No te pregunto si Líbano tiene ejército. Líbano tiene un ejército que no puede, que esa es la razón por la cual quieren que Hezbollah entregue las armas, porque el ejército, Hezbollah primero es un partido de gobierno, ¿no? Es decir, en el Líbano la estructura es, la presidencia la tiene la minoría cristiana, la Cámara de Legisladores la tienen dividida sunitas y chiitas, es decir, musulmanes, y el Poder Judicial se comparte. El ejército depende del Poder Ejecutivo, pero es un ejército muy acotado, que no puede pelear contra Hezbollah, ¿me explico? Entonces, como no puede pelear contra Hezbollah, y como además se gana la repulsa de toda la población, lo que le estuvieron planteando es desármense. Y la población ha dicho, no nos desarmamos nada. La población ha dicho, mientras esté Israel atacando como está atacando, no nos vamos a desarmar. Esa es la respuesta que han dado, ¿no? Muchas gracias, Ismael Jalil. Un abrazo, compañero. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias por estar siempre con la causa. Un abrazo muy grande. Chao, Jalil. Hasta luego.